El ego es solo como una sombra, intenta comprender que el ego no es sustancial. Cuando el cuerpo se mueve, se crea una sombra física. Cuando se mueve la mente, se crea una sombra mental, esa sombra mental es el ego. Cuando la mente se detiene no hay ego. Cuando la mente está funcionando, el ego está ahí, y si la mente funciona demasiado, el ego está demasiado presente. Por eso verás que la gente que trabaja demasiado con la cabeza son más egoístas que nadie. Brahmines, eruditos, profesores, pundits, la mal llamada inteligencia, ellos tienen los egos más sutiles. Intelectuales, escritores, poetas, filósofos, ellos tienen los egos más sutiles. No son otra cosa que egos. La gente que trabaja con las manos, a los que técnicamente se llama mano de obra, son gente humilde. Visita algún pueblecito de campesinos, trabajadores, peones, que trabajan con las manos. Son gente humilde. Hay una historia acerca de Confucio. Confucio estaba viajando, atravesando un pueblo, y vio a un anciano, un hombre muy viejo, sacando agua de un pozo y regando su campo. Era un duro trabajo y el sol ardía. Pensando que este hombre no había oído que ahora existían dispositivos mecánicos que podrían sacar el agua en lugar del hombre, podía usar caballos o bueyes para sacar el agua más fácilmente, Confucio se acercó al anciano y dijo, ¿no has oído que ahora existen mecanismos? El agua se puede sacar muy fácilmente del pozo, y el trabajo que haces en 12 horas se puede hacer en media hora. Los caballos pueden hacerlo. ¿Por qué te estás agotando tanto innecesariamente? Eres un anciano. Debía tener 90 años. El hombre dijo, siempre es bueno trabajar con las manos porque siempre que se usan dispositivos astutos surge una mente astuta. De hecho, solo una mente astuta utiliza mecanismos astutos. No intente corromperme. Soy un anciano, déjeme morir tan inocente como he nacido. Es bueno trabajar con las manos. Uno permanece humilde. Confucio volvió con sus discípulos. Los discípulos preguntaron, ¿de qué hablabas con ese anciano? Confucio dijo, parece que es un discípulo de Lao Tse. Me dio duro, y su argumento parece correcto. Cuando trabajas con las manos no surge ninguna sombra en la cabeza. Una persona permanece humilde, inocente, natural. Cuando empiezas a usar mecanismos astutos, entra la cabeza. La gente que trabaja con la cabeza son llamados técnicamente cabezas, jefes. Un cabeza de departamento, un director, son llamados cabezas. No seas un cabeza. Incluso ser un oficinista ya es demasiado malo, pero ser jefe de departamento. Se acabó. Ser un profesor es ya suficiente infierno, pero ser un director, intenta ser manos. Y las manos de obra son condenados porque no son astutos, no son suficientemente competitivos. Intenta trabajar más con las manos y encontrarás que la sombra surge menos y menos. En la antigüedad se rumoreaba que siempre que un hombre se convertía en Buda, su cuerpo no proyectaba ninguna sombra. Esto debe haber sido simbólico, pero es muy significativo. No significa que no se proyectó ninguna sombra, cuando Buda caminaba por el sendero la sombra se proyecta, pero en el interior no se proyecta ninguna sombra. Él se mueve, trabaja, hace cosas, pero el hacedor no surge. Así es como la sombra no se proyecta. Si es necesario, incluso piensa, pero el pensador no surge, así es como la sombra no se proyecta. Vive, pero no es un manipulador, un controlador. Fluye, su vida es una espontaneidad. Ni siquiera nada, simplemente flota con el río. No empuja el río, simplemente se permite a sí mismo dejarse ir. Es un dejar. Ser al ser. Flota. Porque deja que el río lo haga todo, el ego desaparece y la sombra no se proyecta. No luches directamente contra el ego. Si lo haces fracasarás, porque nadie puede luchar directamente con la sombra. Si tienes que hacer algo con la sombra, tendrás que hacer algo con tu ser. Algo está mal, hay una concepción errónea. En tu interior eres un no ser, toma más y más conciencia de tu cavidad interna, el vacío, y de pronto un día encontrarás que el ego te ha dejado. De hecho, encontrarás que nunca ha estado ahí, que tenías una concepción falsa, que tenías una ilusión. Era un espejismo. No estaba allí, solo parecía que estaba.
No era una realidad, era un sueño, de hecho, una pesadilla. Cuando empiezas a usar mecanismos astutos, entra la cabeza. La gente que trabaja con la cabeza son llamados técnicamente cabezas, jefes. Un cabeza de departamento, un director, son llamados cabezas. No seas un cabeza. Incluso ser un oficinista ya es demasiado malo, pero ser jefe de departamento. Se acabó. Ser un profesor es ya suficiente infierno, pero ser un director. Intenta ser manos. Y las manos de obra son condenados porque no son astutos, no son suficientemente competitivos. Intenta trabajar más con las manos y encontrarás que la sombra surge menos y menos. En la antigüedad se rumoreaba que siempre que un hombre se convertía en Buda, su cuerpo no proyectaba ninguna sombra. Esto debe haber sido simbólico, pero es muy significativo. Mano de obra, son gente humilde. Visita algún pueblecito de campesinos, trabajadores, peones, que trabajan con las manos. Son gente humilde. Hay una historia acerca de Confucio. Confucio estaba viajando, atravesando un pueblo, y vio a un anciano, un hombre muy viejo, sacando agua de un pozo y regando su campo. Era un duro trabajo y el sol ardía. Pensando que este hombre no había oído que ahora existían dispositivos mecánicos que podrían sacar el agua en lugar del hombre, podía usar caballos o bueyes para sacar el agua más fácilmente, Confucio se acercó al anciano y dijo, ¿no has oído que ahora existen mecanismos? El agua se puede sacar muy fácilmente del pozo, y el trabajo que haces en 12 horas se puede hacer en media hora. Los caballos pueden hacerlo. ¿Por qué te estás agotando tanto innecesariamente? Eres un anciano. Debía tener 90 años. El hombre dijo, siempre es bueno trabajar con las manos porque siempre que se usan dispositivos astutos surge una mente astuta. De hecho, solo una mente astuta utiliza mecanismos astutos. No intente corromperme. Soy un anciano, déjeme morir tan inocente como he nacido. Es bueno trabajar con las manos. Uno permanece humilde. Confucio volvió con sus discípulos. Los discípulos preguntaron, ¿de qué hablabas con ese anciano? Confucio dijo, parece que es un discípulo de Lao Tse. Me dio duro, y su argumento parece correcto. Cuando trabajas con las manos no surge ninguna sombra en la cabeza. Una persona permanece humilde, inocente, natural. No significa que no se proyectó ninguna sombra. Cuando Buda caminaba por el sendero la sombra se proyecta, pero en el interior no se proyecta ninguna sombra. Él se mueve, trabaja, hace cosas, pero el hacedor no surge. Así es como la sombra no se proyecta. Si es necesario, incluso piensa, pero el pensador no surge, así es como la sombra no se proyecta. Vive, pero no es un manipulador, un controlador. Fluye, su vida es una espontaneidad. Ni siquiera nada, simplemente flota con el río. No empuja el río, simplemente se permite a sí mismo dejarse ir. Es un dejar. Ser al ser. Flota. Porque deja que el río lo haga todo, el ego desaparece y la sombra no se proyecta. No luches directamente contra el ego. El ego es solo como una sombra, intenta comprender que el ego no es sustancial. Cuando el cuerpo se mueve, se crea una sombra física. Cuando se mueve la mente, se crea una sombra mental, esa sombra mental es el ego. Cuando la mente se detiene no hay ego. Cuando la mente está funcionando, el ego está ahí, y si la mente funciona demasiado, el ego está demasiado presente. Por eso verás que la gente que trabaja demasiado con la cabeza son más egoístas que nadie. Brahmines, eruditos, profesores, pundits, la mal llamada inteligencia, ellos tienen los egos más sutiles. Intelectuales, escritores, poetas, filósofos, ellos tienen los egos más sutiles. No son otra cosa que egos. La gente que trabaja con las manos, a los que técnicamente se llama